mismos que hoy día hacen fila para alegar frente a este tribunal que el aborto es legítimo basado en la misma Constitución que ellos desconocen, lo cual no deja llamar la atención, sobre todo pensando que esta es una Constitución que ya no es la llamada Constitución del 80 y que además este tribunal no fue constituido en la Constitución del 80 sino en el año 70 y que a lo largo del tiempo y en reiteradas y sucesivas reformas la Constitución se ha ido adaptando a las necesidades políticas, tanto así que el expresidente Lagos, en un día histórico, señalado por él mismo, señaló que esta Constitución nos representaba a todos. Y señaló en ese momento, dijo, este es un día muy grande para Chile, tenemos razones para celebrar, tenemos por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile, es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional. Y adicionalmente, señalar que a lo largo de las modificaciones, del tiempo, en las modificaciones que se le han realizado a la Constitución, siempre se ha reconocido constitucionalmente el derecho a la vida y proteger la vida del que está por nacer, que es lo que yo señalo que este tribunal debe reconocer y salvaguardar. En segundo lugar, quiero señalar que este tribunal es un engranaje esencial para el sistema democrático chileno. La democracia constitucional no es solamente contar los votos y ver quién tiene más votos, sino que además exige el cumplimiento de derechos fundamentales de todas las personas, incluidas aquellas que están por nacer. Jamás sería democrática una decisión de una mayoría o de la gente en la calle de golpear y apedrear a un delincuente hasta la muerte. Sería ilegítimo aun cuando el 100% del Parlamento lo aprobara. Porque los derechos fundamentales, los derechos humanos existen precisamente para proteger a las minorías, a las personas y no a mayorías circunstanciales como podría ser hoy día. Estos derechos existen para ser respetados por todos. Porque son derechos que emanan de la propia naturaleza humana. Por eso, atendido a los derechos fundamentales que son anteriores al Estado, es que el Tribunal Constitucional cumple una finalidad importantísima de proteger a las minorías, y en este caso específico a personas indefensas que en el vientre de su madre no se pueden dejar oír. Por eso estoy acá, por eso me he dedicado a la abogacía y al ejercicio de la política, para ser la voz de aquellos que no tienen voz. Porque el Estado está al servicio de la persona humana y de su protección. Este no es un problema de fe, este es un problema de biología, de ciencia, de razón, de cuándo comienza la existencia humana que parte en la concepción. En tercer lugar, quiero señalar que la Constitución está por sobre cualquier norma de derecho foráneo. Y así lo ha señalado este Tribunal Constitucional, lo ha señalado nuestra justicia y también distintos juristas, que la Constitución está por sobre cualquier norma externa. A diferencia de lo que han planteado muchos expositores acá, tratando de engañar a la ciudadanía, también a este excelentísimo tribunal, diciendo que estas normas externas están por sobre la autodeterminación del pueblo chileno. Y no solamente tergiversan los textos de los tratados internacionales, sino que además engañan a los chilenos diciéndole que estas normas jurídicas, que no son vinculantes, tendrían un efecto sobre la legislación nacional, con el fin de establecer desde fuera de Chile un ordenamiento internacional que pase a llevar nuestra legislación. El texto de la Constitución de Chile protege la vida del que está por nacer, más allá de que uno o todos los organismos internacionales digan lo contrario, porque Chile es un país libre y soberano. En cuarto lugar, quiero hablar de la obligación de proteger la vida del que está por nacer y de la competencia del legislador, tal como lo señala el requerimiento de los señores senadores que apelan al artículo 19, número 1, inciso segundo de la Constitución, donde se señala que se encomienda al legislador una materia concreta y le configura una competencia específica imponiéndole una obligación, que es proteger la vida del que está por nacer. Así, el sujeto activo, el obligado a señalar esto, es el legislador. El sujeto pasivo, el destinatario, pasa a ser la persona que está por nacer, es decir, ese individuo de la especie humana vivo en gestación, aún no nacido.
El medio que la Carta Fundamental dispone para desplegar la conducta mandatada al legislador es obviamente la ley. Y el objeto de la ley es legislar para proteger la vida del que está por nacer. Por lo tanto, el objeto es la vida y el verbo rector es proteger. Con ello, se establece que el mandato constitucional es claro e ineludible y que el límite de la ley es la misma Constitución. Por lo tanto, no podría el legislador pasar a llevar la Constitución que protege la vida del que está por nacer. En quinto lugar, quiero referirme a la diferencia entre los conceptos de despenalización y promoción del aborto. En el proyecto de ley, el financiamiento público de acciones de aborto implica promover con fondos públicos el aborto, lo que va más allá de la mera despenalización, como lo han querido mostrar los partidarios de este proyecto de ley. Esta promoción es tan activa que incluso se tuvo que incluir un derecho de objeción de conciencia, es decir, se tuvo que crear un derecho de oposición frente a este planteamiento que es la promoción del aborto con fondos públicos. Y lo anterior contraría expresamente el mandato constitucional de proteger la vida del que está por nacer, por lo que claramente este excelentísimo tribunal debe declarar la inconstitucionalidad de la promoción del aborto vía financiamiento público, tal como lo señala el proyecto en comento. En sexto lugar, me referiré a la inconstitucionalidad de la primera causal y a la eventual interpretación que pudiera hacer este excelentísimo tribunal. Mucho se ha hablado respecto de que la primera causal, esto es, el aborto en caso de que la mujer se encuentre en riesgo de vida, no sería inconstitucional. Y ello es abiertamente falso, pues la provocación directa de la muerte del niño que está por nacer atenta derechamente contra lo establecido en el artículo 19, número 1, inciso segundo de la Constitución, quebrando el mandato constitucional de proteger la vida del que está por nacer. Dicho esto y sin perjuicio de que la norma impugnada es a todas luces contraria a la Constitución y en el improbable evento de que el tribunal decidiera declarar lo contrario, vengo en solicitar se sirva declarar expresamente que la norma del numeral 1 del artículo 119 del Código Sanitario, agregado por el numeral 1 del artículo 1 del proyecto de ley, es constitucional solo en cuanto habilita a acciones destinadas a salvar directamente la vida de la madre cuando existiere riesgo vital y que solo a consecuencia indirecta de ello se produjere la interrupción del embarazo. Es decir, no se habilita en ningún caso la intervención directa sobre el niño en el vientre materno. Lo anterior cubriría la praxis médica, que es conocida como el doble efecto y que no es en absoluto aplicable a los médicos y profesionales de la salud sin necesidad de tener esta ley. En séptimo y último lugar, vengo a señalar al Tribunal Constitucional que este mismo tribunal ya ha señalado que la persona existe desde la concepción, que se es persona desde la concepción. Este excelentísimo tribunal ha confirmado que el que está por nacer es persona y que el concepto normativo de persona de la Constitución incluye al individuo de la especie humana que todavía no ha nacido. Y así se señaló en la sentencia Roll 740, considerando 50, 52, 53, que señalan si al momento de la concepción surge un individuo que cuenta con toda la información genética necesaria para su desarrollo, constituyéndose en un ser distinto y distinguible completamente de su padre y de su madre, es posible afirmar que estamos frente a una persona sujeto de derechos. La singularidad que posee el embrión desde la concepción permite observarlo ya como un ser único e irrepetible, que se hace acreedor desde ese mismísimo momento a la protección del derecho que no podría simplemente ser subsumido en otra entidad, ni menos manipulado sin afectar la dignidad sustancial de la que ya goza en cuanto persona. En conclusión, Su Señoría Excelentísima, solicito se acoja el requerimiento de senadores y diputados en todas sus partes, declarando inconstitucional este proyecto de aborto en sus tres causales por ser contrario a la Constitución, procediendo a eliminar su texto. Me permito acompañar una minuta y eso ha sido mi presentación, he dicho. Muchísimas gracias.